Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día sábado, sábados culturales, que voy a dedicar exactamente a lo que les dije que iba a hacer, echar una mirada a las muchas y muy grandes personalidades que produjo nuestro país en el siglo XIX y explicar por qué eso ocurre en un momento dado en la historia de un país y luego en otro completamente el cuadro distinto, una producción de seres importantes de menor cuantía, etcétera. Y esto ocurre en todas las naciones. De manera tal que voy a partir con una descripción, voy a leer textualmente, amigos, el texto que aparece aquí en este libro que les he mostrado ya varias veces a lo largo de esta semana, donde precisamente se hace un recuento de estos grandes personajes, un recuento bastante impresionante porque uno o lo ha olvidado o nunca lo supo. Pero antes de hacer eso, no lo voy a hacer de inmediato. Voy a leerles textual. Es un libro que recomiendo mucho, es muy entretenido y está esto. Dice así, dice, no es chauvinismo afirmar que tuvimos 80 años de historia admirable. Un general de 25 años, José Miguel Carrera, dicta la primera ley americana de abolición de la esclavitud 54 años antes que los Estados Unidos y 77 años antes que Brasil. En plena guerra por la libertad, cuando en el mar aún domina el español, Agustín de Izaguirre despacha para la India, en buque de bandera nacional, el primer cargamento de cobre nativo. Partiendo desde nada, sin dinero, tripulaciones ni barcos, O'Higgins crea en 2 años la escuadra de mayor poder conocido hasta entonces en las Américas, incluido el primer vapor de guerra que flotó en el mundo. Se da el lujo de contratar al más famoso marino británico, Lord Cochrane, y le confía la anubada de velas que trasladan al Ejército Libertador del Perú. Un comerciante llamado Diego Portales, que odia la política, no pronuncia discursos ni cobra sus sueldos de ministro, barre la anarquía sin recurrir a la dictadura, se apodera de media escuadra peruano-boliviana sin gastar un gramo de pólvora para salvar al país de la invasión y luego declara la guerra preventiva y la gana después de muerto. Las 3 victorias aparentemente imposibles de esa campaña elevan al general Bulnes a la presidencia, y este militar de coraje legendario se improvisa como estadista, fundando la universidad con Andrés Bello nada menos a la cabeza. Apoya al yanqui Will Wright para introducir los primeros vapores, trenes, telégrafos y luces de gas del continente y ocupa el territorio de Magallanes, adelantándose en 24 horas al convoy que venía a anexarlo para Francia. Antes de dejar el poder, Bulnes hace a sus conciudadanos el último servicio, imponiendo como sucesor al incomparable Manuel Montt. Bajo su gobierno, Chile se coloca a la vanguardia en el ámbito hispanoamericano, expande su comercio a través del océano y la confianza y el orden internos allanan el camino a una pléyade de hombres de empresa. Matías Cousiño explota el carbón de Lota penetrando por debajo del lecho del mar. En el Maule, Pando y Eizaguirre instalan el molino de mayor capacidad del mundo. Desde Valparaíso, Agustín Eduardo Sandón llega a controlar el mercado del cobre, fijando su precio en la Bolsa de Londres. Tomás de Urmeneta persigue durante 18 años un derrotero cuprífero hasta descubrir el mineral de Tamaya, que le produciría 70 millones de dólares. Llevando por capital sus ahorros de suche de oficina, una cosa obtrusivas que aparecen de repente, ustedes saben. Bueno, dejamos en Urmeneta. No. Llevando por capital sus ahorros de suche de oficina, José Bunster
llega a la Araucanía en lo peor de la guerra con los indios para construir su imperio económico en 4 provincias, donde será dueño de 16 predios agrícolas, de una cadena de aserraderos, 4 grandes molinos, un banco, un equipo ferroviario y la primera locomotora eléctrica que corrió en el país. De este auge industrial y comercial inaudito, surgió Valparaíso con 200 navíos al ancla en su rada. El peso fuerte de plata circula en Oceanía, cotizado a la par del dólar. Cuando nuestra marina mercante lleva 20 años compitiendo en la carrera de la harina a California y Australia, la guerra de España con el Perú se extiende a la indefensa costa de Chile. Valparaíso es bombardeado, la flota de comercio queda paralizada y se pierden los mercados de ultramar. Al borde de la ruina, el débil país con arrestos imperialistas vuelca sus capitales y su fuerza laboral en las minas bolivianas y en las salitreras peruanas y entra a competir el salitre de Antofagasta, descubierto por José Santos Sosas e industrializado por financieros de la ex caleta de Quintil. En la década de 1870, más de la mitad del capital salitrero en Bolivia y Perú es chileno y el grueso de los trabajadores son chilenos. En esa invasión pacífica se origina la Guerra del 79, donde, entre comillas, pone el invasor, se bate solitario contra 2, abriendo fuego casi desarmado, 2000 y tantos fusiles, y afrontando la lucha de 4 años con sus recursos económicos ordinarios. Guerra, continúa Buster, donde tiene lugar el primer combate de blindado de la historia naval, donde el heroísmo llega a lo espartano en Iquique y en la Concepción. Victoria de alto costo para conquistar la Pampa, mientras el financista británico Thomas North se apoderaba limpiamente de las calicheras. Continúa, esta historia de nación singular, pionera y audaz, que culmina en la entrada a Lima para luego empezar a declinar, reclamaba un narrador digno de sus hechos. Y con esta misión vino al mundo don Diego Barros Arana, del cual hablamos ya, ¿no? Tardó medio siglo en cumplirla, escribiendo los 16 volúmenes de la Historia General de Chile, que se remonta a la gesta española del descubrimiento y conquista, y la veintena de biografías y monografías episódicas que prolongan esa obra hasta la época del conflicto de la Patagonia. Bueno, y qué sé yo. Bueno, yo los invito... Interrupciones. Yo los invito a echar una mirada ahora a cualquier libro de historia de Chile que nos tenga una perspectiva izquierdista, progresista, donde realmente han dado vuelta la historia completamente y miran a huevo y miran con desprecio todo lo que hizo Chile antes, miran con desprecio el concepto mismo de Chile, la verdad. Están preocupados de otras cosas ahora completamente distintas. Pero cualquier libro de historia normal, de los que existieran en este país, de los que leíamos en los colegios, la historia de Encina, la historia de Barros Arana, la historia de... no sé cómo se llamaba este historiador que usábamos en el colegio en esa época. Bueno, va a aparecer el mismo cuadro y uno se pregunta por qué en un momento dado Chile hizo tantas cosas. Habían personajes del mundo militar, del mundo de la historia, de la literatura, porque hay otros personajes aquí que no se mencionan, montones de escritores importantes del siglo XIX. En el mundo del comercio también, que es importantísimo. Sin comercio, sin economía, sin empuje industrial, no hay país que funcione. Pero todo eso es visto hoy en día con desprecio, con sospecha, con burla, con antipatía. O sea, si aquí yo mencioné algunas personas que destacaron por sus labores económicas, porque fundaron empresas, porque crearon grandes, actividades, para la gente de hoy en día, para la nueva generación de historiadores, son despreciables explotadores, son supremacistas blancos, no son personajes que ayudaron a construir un país en el cual viven estos críticos, en el cual se criaron y se desarrollaron. Y yo los invito porque es bastante sorprendente lo tremendamente fuerte, lo tremendamente increíblemente audaz, innovador que fue Chile en un momento dado, en varias décadas a lo largo del siglo XIX, a la par con cualquier otra nación del mundo. Nos pasmamos después. Supongo que empezaron a influir factores que inevitablemente tenían que influir.
el peso de la población. O sea, siempre fuimos una población minúscula. Ahora mismo somos un país pequeño en población, incluso sumando los inmigrantes. Imagínense cuando teníamos 3 o 4 millones o 2 millones de habitantes, no éramos nada. Estábamos además geográficamente ubicados en el extremo sur del mundo. Teníamos muchas cosas en contra y eso eventualmente empezó a cobrar la factura, nos pasó la factura y el país ya no pudo simplemente seguir. Pero hubo también otros fenómenos que tienen que ver con los cambios generacionales, que es el punto al que yo quiero llegar en un momento más. Pero antes de eso, les recuerdo a los auspiciadores de este programa de los días sábados. Parto con Lomas de Millaray, una iniciativa inmobiliaria que entrega a los que compran sus parcelas la posibilidad de cambiar su vida de una manera maravillosa. Estas parcelas están en la región más linda de Chile, en la región de los lagos, como ustedes pueden ver en la foto. Las parcelas tienen todo lo que se necesita, tienen agua, electricidad, fibra óptica para su internet. Están a 5 o 6 minutos de Los Muermos, una comuna donde hay de todo, pero además están solo a media hora de Puerto Montt, donde está el aeropuerto, y también más o menos a la misma distancia en minutos de Puerto Vara, que está por ahí al ladito. Son realmente increíbles, realmente hermosas. Ahí uno no cambia simplemente de residencia, si se va para allá, uno cambia de modo de vida, cambia completamente. Y en relación con eso les quiero recordar al arquitecto Diego Sándor, que vive por ahí, que ha construido casas en esos sectores, en los lagos, en la región de los ríos también. Son casas muy especiales en su diseño, especialmente su diseño interno, que es donde uno vive. Por fuera todas las casas más o menos se parecen en el sur, aunque las de Diego no, son distintas. Pero lo más destacable, creo yo, a mi gusto, es el interior. Ustedes pueden ver una foto, voy a empezar a mostrarles más adelante otra foto del diseño de los muros. Fíjense ustedes, ¿para qué les muestro, para qué les digo? Porque yo las he visto, los pasillos, los recovecos, los ventanales, es realmente muy hermoso. Es un arquitecto además que se mete en la construcción desde el primer día hasta el último. No se limita a diseñar, construye con sus propias manos, entrega las llaves personalmente. Realmente póngase en contacto con arquitecto Diego Sándor, gmail.com. Sigo con suplemento Vito para sus mascotas, para sus gatos, sus perros. Es un suplemento que usted lo mezcla con los pellets comunes y corrientes y se convierten en pellet premium. Y sus mascotas van a estar en muchas mejores condiciones de salud. Van a ir menos al veterinario, que sale bien caro. Van a estar contentos, pelo lustroso, estupendo. Amigos, suplemento Vito se consigue en el sitio de ellos, vito.cl, pero también hay disponibles en muchas mascoterías, casi todas. Sigo con Oxibiota. Este producto, sí, lo estoy mostrando bien, este producto que consiste en un polvito que se mezcla con agua y al cabo de una hora se forma una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen las que inician el mal olor porque producen la descomposición. El mal olor viene de la descomposición orgánica y la descomposición orgánica la producen las bacterias anaeróbicas. Entonces llegan estas otras, las aeróbicas, destruyen a las demás, a las otras, a las anaeróbicas, y por lo tanto se acaba el problema del mal olor, estimados amigos, completamente. Otra interrupción. Continúo. Ya les decía entonces que el mal olor lo producen ciertas bacterias. Estas destruyen esas y el efecto, por lo tanto, es total porque va a la raíz del problema. Y dura meses. Oxibiota. Y termino el bloque con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que ustedes pueden ubicar en las direcciones de mail y Instagram que ven a mi derecha. Es un pintor de mucho talento que les ofrece la oportunidad de pinturas, cuadros, retratos de su familia, de usted, como se hacía antiguamente, que prácticamente se dejó de hacer por la fotografía, pero la fotografía no es lo mismo. Este es un pintor que ustedes pueden ver, maneja los colores de una manera especial, los planos, los volúmenes del cuadro, y tener un retrato de una persona al cual le han sacado, por así decirlo, el alma en la pintura es bastante más interesante que una simple y vulgar foto. Así que pónganse en contacto con él si les interesa. Bueno, ¿por qué en un momento dado Chile fue capaz de hacer todas esas cosas, que emergieron los Barros Arana, que ya les
lo traté en un programa. Pedro Lago también, por supuesto, los traté muy a la rápida y superficialmente. Si ustedes quieren saber más detalles, justamente está este libro de, de Enrique Bunster o cualquier libro de historia, creo yo. ¿Qué hace que en un momento dado un país tenga ese brío, ese ímpetu, esa clase de personalidades? ¿Y qué hace que un país lo pierda y tenga puros enanos en todos los ámbitos de la vida, unos personajes minúsculos, microscópicos, de poco valor, chanta, igual que como el montón? Porque yo no estoy diciendo que en el siglo XIX, digamos, Chile tenía puros genios o puros personajes grandiosos. En todas las épocas y en todas las sociedades, la mayoría de la población es, ¿cómo lo voy a llamar? Normal, digamos. Ni chiche, ni limonada, ni muy inteligente, ni muy idiota. No son especialmente creativos, hacen su pega, son importantes. Pero en algunos casos de esa masa sale un grupo, siempre minoritario, pero importante, de gente productiva en todos los campos. Y en otros momentos de esa masa no sale nada, o salen simplemente nulidades, salen tipos iguales a esa masa, que llegan al poder, que llegan a distintas posiciones de relumbre o de importancia política, económica y social, pero son iguales que los otros. Mientras que estos personajes grandes del siglo XIX no eran iguales a la masa. Masa que además funcionaba también con otros parámetros, ¿no? Que funcionaba con otro estilo, con otro talante, por las mismas razones que surgieron estos otros, los grandes hombres, y lo vamos a ver ahora, porque la pregunta se responde de una manera, yo diría, más o menos sencilla, si consideramos que las sociedades se van formando con un reemplazo personal cada cierto tiempo, las generaciones. La gente que en un momento dado es adulta y que maneja los asuntos, envejece, se retira, jubila y se muere, y viene otra generación a ocupar su lugar. Y esa otra generación, en un momento dado, antes de ocupar los lugares de los que se van, fueron jóvenes, fueron niños, y fueron educados de cierta manera en ciertas circunstancias sociales, históricas, nacionales o mundiales. Esa es la cuestión vital. Los grandes personajes que ustedes ven, que ha mencionado Bunster y que están en todos los libros de historia, se criaron, por así decirlo, en los años 20, 30 del siglo XIX, por ahí, un poco antes, un poco después, cuando la estructura social y cultural de este país tenía ciertas peculiaridades. Vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, el mundo de las familias era un mundo patriarcal, cosa que ahora es detestada, por supuesto, el patriarcalismo, todas esas cosas son pecado mortal. Patriarcal significa que había alguien que mandaba, por lo menos en teoría, el padre, el pater familias, y él y la madre, que también tenía mucho peso, imponían una disciplina. La familia chilena era disciplinaria, imponía normas de conducta en todo orden de cosas, y yo creo que personas de mi edad, yo tengo 75 años, se acordarán de que también en nuestra época bastante de eso quedaba, o sea, estamos hablando de los años 50 donde nos criamos nosotros. Había una disciplina que iba desde las cosas relacionadas con las conductas más trascendentales de la vida, cómo tratar a los demás, cómo comportarse con el prójimo, hasta detalles de modales, cómo sentarse en la mesa y cómo tomar el tenedor. La disciplina corría todo el espectro y era bastante exigente y autoritaria. Yo lo recuerdo en mi familia y lo mismo pasaba con mis compañeros de colegio en sus respectivas familias. Mucho más era aún en el siglo XIX, donde a esta estructura patriarcal disciplinaria se asociaba un sentimiento religioso muy potente. Chile era católico, casi en un 99%. Habían, por supuesto, especialmente en Valparaíso, gente que del mundo anglosajón. Valparaíso había mucho inglés. Hay un cementerio inglés en Valparaíso. No me acuerdo si tiene ese nombre todavía, pero... Y esos eran protestantes, de alguna de las confesiones protestantes. Pero básicamente este era un país muy cristiano. Y lo más importante es que la religión era tomada muy en serio, con mucha fuerza. Yo también alcancé a ver las últimas reliquias de ese mundo, que duraron hasta más o menos los años 60, diría yo, 70, y ahí ya se derrumba todo.
Era un mundo donde la religión se tomaba muy en serio, y esto significa rituales, prácticas y disciplinas también. En la Semana Santa, en la Semana Santa, no era momento de asado y de chacota, era recogimiento, la comida era distinta, no había ruido en la casa, no se prendían radio. Estoy hablando de mi época, en el siglo XIX era aún mucho más estricto. Ustedes dirán, eso es pacatería, eso es algo reaccionario. Ustedes pueden evaluarlo como quieran desde el punto de vista de sus preferencias culturales, pero la cuestión que yo quiero hacer énfasis aquí es que ese tipo de condiciones familiares, la autoridad paterna y materna, la religión, independientemente de cómo las evalúen ustedes de ahora, generaban una tremenda disciplina y una tremenda exigencia. Los niños en la familia decimonónica, tanto en Chile como en el resto del mundo, no eran receptores de una afectividad desbocada y de toda clase de derechos, regalos y concesiones a los gustos del niño. Todo lo contrario. El niño era en el fondo, apenas estaba destetado, diría yo, un adulto en miniatura. Yo también recuerdo de eso, vuelvo a insistir, en los años que yo me crié quedaban algunas reliquias de esa cultura, de esas tradiciones. Los niñitos nos vestían como adultos en miniatura. La corbatita, el vestón, el comportamiento, cómo saludar, cómo comportarse con los mayores. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que mi madre nos enseñaba a que antes de, cuando terminaban las clases y nos íbamos a salir del colegio, teníamos que ir a despedirnos del profesor. Así, a darle la mano y despedirnos. No era cuestión de hacer las cosas al lote, no era cuestión de darse gusto. El niño no era para una criatura en que todos estuvieran pendientes de darle gustos, como ahora, que a los 4 años ya empiezan a pedir el celular. El niño tenía que seguir normas estrictas, tenía que educarse, el colegio era también muy autoritario, el profesor, el inspector eran figuras de autoridad temidas, capaces de aplicar sanciones y de hacer exigencias. Eran, en otras palabras, para los niños de esta generación que yo conocí personalmente, y mucho más todavía en los años en que estamos viendo ahora, primera mitad o primer tercio del siglo XIX, era una educación, era una formación que en la familia, en el colegio, en la iglesia, en la calle, en todas partes, era muy normativa y exigente. Yo alcancé a conocer una época en que los hombrecitos, cuando teníamos un problema, se nos castigaba si nos poníamos a llorar. Los hombrecitos no lloran, se nos decía. Usted se afrontó con un matoncito en el colegio, usted lo enfrenta. Cuando nos pasó con mi hermano, que nos empezaron a hacer, ahora dirían acosar, ¿no? Porque andábamos con sandalias, me acuerdo. Mi hermano nos había puesto sandalias en vez de zapatos. Entonces, bueno, ¿qué hizo mi madre? Fue a reclamarle al director del colegio, fue a armar un escándalo a alguna entidad, porque el acoso, mi niño. No, nos compró guantes de box y nos enseñó a boxear, y a partir de ahí le sacamos la cresta a todo lo que se nos pusieron por delante, hasta el día de hoy. Nos enseñó a boxear, nos enseñó a pelear. El hombrecito tenía que enfrentar. Pónganse ustedes ahora en el caso del siglo XIX, donde era mucho más fuerte esa concepción. Ahora, ¿qué clase de adultos crea una formación como esa? Crea adultos que han aprendido, que han sido hijos del rigor, como se decía, hijos de la exigencia, personas que tienen que probarle a sus padres, a las autoridades, a la familia ampliada, que valen la pena, que son valiosos. Y son valiosos si les va bien, si logran grandes cosas, si se hacen ricos, si escriben un libro, si hacen alguna cosa que va más allá de lo normal. Y si no son capaces de ninguna de esas cosas, que son recontra trabajadores y que mantienen familias también impecables. Entonces ustedes comprenden que es una estructura humana completamente distinta a la de hoy día. Ustedes comprenderán que en una sociedad donde millones o miles de jovencitos son educados de esa manera, y no solo en las clases altas, no se confundan ustedes, sino que en todos los sectores sociales, con diferencia, ustedes comprenderán que se forma una generación de adultos completamente distinta
a la generación de adultos que se ha formado viniendo al presente en Chile, los chicos ahora adultos que están en todas partes, que se formaron en los años 80, 90, el niño lleno de derechos y cero deberes, el niño al cual hay que regalarle lo antes posible para que no siga chillando un celular, un tablet, hay que ponerle un televisor en la pieza, eso era al principio, ahora tiene que ser el computador, el niño que tiene toda clase de derechos, que si le ponen mala nota el papá va a reclamarle, que el profesor es un abusador, que de hecho ya no se les califica con nota o se trata de no calificar con nota porque eso es una selección injusta, porque hay que sacarle los patines a los mejores. Bueno, ustedes comprenderán que en un mundo así, en un mundo donde, como hemos visto, un colegio completo que era de excepción es jodido y reventado porque un pariente reclamó que a su niña, digamos, le iba mal en las clases. Y entonces se instaura ahí otra normativa y deja de haber tanta exigencia y el colegio se convierte en un hervidero de despelote y de ideologías rascas de cabro chico. Ustedes comprenderán que de eso tiene que brotar, obviamente, un adulto distinto a los que se criaron en 1830. Pues. ¿De dónde sacó el esfuerzo Diego Barahona para crear una historia de 16 volúmenes? Trabajando 50 años. ¿Ustedes se imaginan a alguien hoy día trabajando 50 años para crear una historia? 50 semanas, cuando mucho. Un año. 50 días, ojalá. Entonces, esto es un tema generacional, estimados amigos. Pero antes de continuar con esto, tengo más. Les voy a recordar otro de los auspiciadores de este programa. Chile Tributa, una empresa formada por puros contadores colegiados, cuyo trabajo es de calidad, dan garantía por 6 años para afrontar todos los temas tributarios de su empresa, los de la empresa misma, los de sus ejecutivos, su personal. Lo hacen todo para que usted no tenga problemas tributarios que son siempre una joda. Empiezan a llegar los mails, que usted declaró mal esto, que lo demás allá, que hay una multa en camino. 1000 problemas, estimado amigo. Elimine eso. Ellos ayudan a los negocios con la declaración y pago del IVA, retenciones profesionales, pago de impuestos a los trabajadores, PPM, todo. Cuentan con toda la información en línea, sus clientes en una plataforma obviamente disponible para los clientes también. Todo lo manejan todo, los libros, los balances, los honorarios, los sueldos, todo con Chile Tributa, amigos, que ustedes ubican en chiletributa.cl. Ahí está. Continúo con conversaciones numéricas. Un ingeniero que entrega clases de matemática totalmente distintas a las usuales en los colegios y en las universidades, donde realmente es un infierno para los estudiantes. Pregúntenle a cualquiera que entre primer año de ingeniería. Las clases de matemática, cómo se las dan. Bueno, este hombre hace todo lo contrario. Del niño que odia las matemáticas, que tiene problemas con las matemáticas, que saca puros uno, no sé si se ponen notas todavía, lo convierte en un niño que ya no tiene más problemas con las matemáticas, que le empiezan a gustar las matemáticas. ¿Por qué? Porque les muestra el lado A, no el lado B. Les muestra el lado de la modelación conceptual, de para qué sirve la matemática, qué manera, que es un modo de pensar, no de computar. El momento del cómputo viene después, cuando ya se ha resuelto acá conceptualmente el problema, y entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que calcular ahora? Tengo que usar la tabla del 3, tengo que usar una calculadora para multiplicar una cuestión, tengo que usar una derivada, pero la cosa ya está formada en el mate, ¿qué es lo que necesito? Es un asunto creativo y a los niños les encanta y les empieza a ir bien en matemática. Segundo, tiene un cursillo de preparación para la prueba de selección universitaria. Y 3, un curso de programación para niños. Programación con los lenguajes para niños, con toda la clase de cosas para niños, pero que de todas maneras promueven una disciplina mental que sirve para toda la vida. Además que es muy entretenido. Conversaciones numéricas. Recuerden que los cursos son muy pequeños en el número de alumnos que recibe este ingeniero. Y sigo con Trade-In, una empresa que apoya a empresas, comercio de todo orden, que necesita importar de cualquier parte del mundo, ya sea la mercancía que va a vender
o los elementos que necesita para producir su mercancía, lo que sea, y usted como empresario, como comerciante, no tiene los medios y el tiempo para revisar todos los posibles proveedores, y mucho menos enterarse de la calidad de lo que proveen. Ellos lo hacen, Trade-in, revisa completamente el abanico de proveedores para lo que usted necesita, visita las fábricas para ver la calidad de lo que producen, encuentra los mejores precios y pone ese producto que usted necesitaba para su empresa en la puerta de su negocio. Trade-in. Y voy terminando con Gigena, la academia de música que enseña online un montón de instrumentos, piano, guitarra, contrabajo, saxofón, ukelele, voz, ¿qué más? Flauta traversa, flauta dulce. Online, lo más entretenido, lo más sencillo, aprender música sentado en su casa, amigos. Y si usted no está seguro si le serviría o no, puede pedir una clase demo completita para que vea. Y termino con González y compañía, un bufete de abogados especialistas en temas penales. Si usted está metido en un tema penal, póngase en manos de especialistas, no de cualquier abogado. Y estos especialistas, González y compañía, son de los más famosos del mercado, de la plaza, por los muchos casos importantes que han ganado. Bueno, cada generación entonces surge, se nace, se cría. Esa es la cuestión vital. ¿Qué pasa entre el 0 y el año 10 de la vida de los niños? ¿En qué clase de mundo se encuentran? ¿Cómo son sus familias? ¿Cuál es el medio ambiente? ¿Cuál es el nivel de cosas a las cuales tienen acceso, o sea, de riqueza? ¿Es un niñito que está repleto de cosas y que pide y le dan, o se tiene que arreglar a jugar con un palitroque nomás? ¿Es un niño que se le exige, o es un niño que se dice, déjenlo que lo pase bien, no le exijan tanto? ¿Es un niño que se le enseña el respeto y obediencia a la autoridad, o es un niño a que se le enseña todo lo contrario, despreciar a todo el mundo? De eso emergen los adultos, pues. Los adultos son un fruto de la enseñanza que tuvieron cuando eran niños, simplemente. Entonces, la generación que dio a esta serie de personalidades fue una generación hija del rigor, hija de las demandas, hija de las exigencias, hija de los rituales de una sociedad donde imperaba la disciplina, donde imperaba el respeto por lo que existe, aunque sea defectuoso, pero que existe, y por lo tanto, antes que nosotros seamos capaces de mejorarlo, repararlo, respetémoslo, porque hemos nacido y vivido en parte también gracias a esas cosas defectuosas. Todo eso forma un adulto X. Luego tenemos un niñito que no recibe demandas, de exigencias, que todo lo que pide le llega sin ningún esfuerzo, que no respeta a su mamá, a su papá, al profesor, al inspector, a las autoridades, a los héroes de la historia nacional, nada. Que se cree macanudo, sin ser más que un pinganilla. Que siente que el mundo tiene que darle todo lo que él quiere, y el mundo está mal si no recibe de inmediato eso que quiere. Ustedes se imaginarán qué clase de adultos sale de ahí. Lo estamos viendo ahora en el gobierno. Lo estamos viendo en las calles, en las empresas. Estamos viendo a gente que no tiene la decencia de pedir licencia solo cuando están enfermos, sino que se inventan licencias médicas para no trabajar. Vemos un grupo, una población adulta en la cual muchos de ellos son flojos rematados, le hacen el quite a la pega, sacan la vuelta. Un mundo donde muchos funcionarios públicos no hayan la hora de meter las manos en los cajones, como lo estamos viendo con un caso de corrupción tras otro. Estamos simplemente en presencia de una adultez, de una cohorte demográfica que fue educada en un momento histórico de Chile, en que ya venían debilitadas muchas cosas. Los factores disciplinarios, por ejemplo, que yo mencioné, que todavía eran válidos en los años 50, ya en los años 70, 80 ya estaban, digamos, derrumbándose por otras mecánicas. Entonces, como decía este griego de la antigüedad, de la edad de oro pasa a la edad de plata, de la edad de plata se pasa a la edad del hierro. En otras palabras, se va produciendo una caída en cascada. Padres Mahoma generan hijos más Mahoma todavía, que generan hijos malos, que van a generar a su vez hijos pésimos.
Entonces veamos lo que sucede. En un momento dado en este país, los presidentes llegaban a las 7 de la mañana a la Moneda y cuando terminaba su mandato se iban a poto pelado, literalmente había que hacerles colecta. Hoy llegan a las 11 de la mañana, se suben a sí mismo el sueldo, se empiezan a hacer lobby para futuras destinaciones, fundaciones internacionales y trabajan lo menos posible y lo mismo en todos los niveles. Y entonces es de extrañarse que, salvo las excepciones mínimas que siempre ocurren, no tenemos una masa importante de personajes potentes en ningún aspecto de la vida nacional. Piense usted en la política chilena. Échale una mirada al espectro completo, de izquierda a derecha. Y dígame si hay un personaje de todo ese espectro que se acerque a los talones de cualquiera de los tipos que gobernaron Chile durante, qué sé yo, Prieto, Bulnes, Moni Pérez, después, qué sé yo, Santa María, sí, después Malvaceda, que terminó tan mal. Piensen en cómo era hecha la política. Piensen en la multitud de personajes notables. ¿Y de dónde venían? Venían de esa educación, venían de esa infancia exigente, disciplinaria. Ahora no. ¿Cómo usted a un adulto que ha sido criado en medio de la blandenguería, en medio digamos, de toda clase de derechos y cero deberes, cómo usted puede suponer que esa personilla, que no ha desarrollado en ningún momento su musculatura temperamental ni mental, cómo puede usted imaginar que se va a transformar en un adulto potente? Imposible, pues. Imposible. Y ahí la explicación. ¿Cómo son educadas las generaciones? Así de simple. Y por lo mismo ustedes pueden imaginar, si estos adultos de ahora que son tan calamitosos, son padres, ¿cómo estarán educando a sus propios hijos? ¿Qué clase de hijos van a ser? ¿Qué clase de adultos van a ser sus hijos? Estos niñitos que usted ahora ve en las calles, si es que están en las calles, más bien dicho, usted los ve en algún lugar pegados a una pantallita, ¿qué clase de adultos van a ser estos seres que pasan caminando por la calle mirando una pantallita? ¿Qué clase de talentos y de fuerza moral van a tener estos personajes que desde que nacieron recibieron todo sin tener que dar a cambio nada, ningún esfuerzo, responder a ninguna exigencia, ninguna demanda? Unas calamidades, pues. Algunas personas me manifiestan yo creo que innecesariamente, su admiración, porque yo trabajo tanto, he trabajado toda mi vida mucho, y ahora tengo 75 años y trabajo más que nunca. Y no tiene nada de raro, así me enseñaron, y yo no soy el único, solamente que soy más conocido quizás. Nos enseñaron a eso. Ay del cabro chico, pongamos, le voy a poner un año cualquiera, el año 56, yo ya tenía 7 años. Ay del cabro chico que llegaba con una mala nota, la pateadura que le llegaba. Ay del cabro chico que no sabía cómo sentarse en la mesa y tomar el tenedor y el cuchillo sin poner el codo sobre la mesa. No ponga los codos sobre la mesa, era uno de los mandatos que se escuchaban siempre. Ustedes dirán, no, pero son pendejerías, cosas menores. No son cosas menores. Cada elemento que ayuda a crear una disciplina, aunque sea de la cosa más nimia, ayuda a generar la disciplina de la disciplina en general. Fuimos educados así. Los cabros chicos, yo lo sé por experiencia, los cabros chicos no estábamos echados para atrás, digamos, cuando estábamos de vacaciones o en algún momento libre, echados para atrás mirando una tele, una pantalla. De luego no había tele ni pantalla. Teníamos que ayudar en la casa, teníamos que ir a comprar, teníamos que pasar la virutilla, encerar, lavar plato, hacer los mandados, como se decía. No puede estar flojeando ahí, decían. O está estudiando o está haciendo algo. ¿Cómo es eso de estar echado para atrás? Ustedes dirán, eso es muy represivo, hasta podrían decir que eso es fascista. Llámenlo represivo si quieren usar un lenguaje cargado en forma negativa. Yo lo llamo educativo, yo lo llamo disciplinario. Otra palabra que suena mal hoy en día, disciplina, disciplinario, suena a marchas así de cuartel. No, la disciplina significa que uno
de adulto después simplemente no anda buscando oportunidades para hacerle el quite a la pega, al trabajo, a los deberes, sino que como cosa natural responde a ello. Y de hecho, si uno no está trabajando, uno se aburre tremendamente y busca algo que hacer. No es el caso ahora. Uno ve a muchachos, gente joven, recién recibida, no sé en qué condiciones, que ya están pensando en el año sabático, pensando en cómo sacarle el quite, hablando así sobre que la vida no puede perderse con puro trabajo, tenemos que disfrutar, tenemos que gozar. Un discurso que parece perfecto así a primera vista, pero que en el fondo revela una mentalidad que evidentemente no promueve grandes obras ni personales ni colectivas. Promueve un ánimo mediocre, promueve la mediocridad que apesta. La mediocridad apesta. Peor que eso, el considerar la mediocridad como la norma, como la cosa correcta, apesta todavía mucho más. Porque uno puede ser mediocre porque no nació con las condiciones intelectuales o lo que sea para lograr algo pero uno puede esforzarse, y eso es válido. Pero el mediocre que considera que la mediocridad es la norma, la nueva norma moral y ética, la nueva norma de comportamiento, menos trabajo, tenemos que tener más tiempo para disfrutar la vida, para estar con nuestras familias, como si estuvieran con sus familias. Todo eso es un culto a la mediocridad. Es peor que la mediocridad, es el culto a la mediocridad. Entonces, volviendo al principio, nada de raro que cuando uno compara la clase de personalidades que creó este país en el siglo XIX, las cosas que se lograron y se hicieron en este país con cero recursos, y vemos lo que se hace ahora con 1000 veces más recursos, y vemos la clase de personas que ocupan toda la clase de cargos de importancia, la manera como arruinan todo lo que tocan, la manera como andan buscando un pretexto para declararse irresponsables de sus actos, para hacer la menor cantidad de pega posible, para evadir el bulto, para sacarle el poto a la jeringa. Bueno, fueron educados así, pues. Y los que vienen en camino, repito, los que ahora usted ve, no jugando en triciclos, eso es de mi época, mirando, digamos, alguna estupidez en una pantallita. Imagínense ustedes qué clase de adultos van a ser. Acostumbrados a que todos se los hagan. ¿No es cierto? Que hay una máquina que les haga todo, que les calcule todo, que les resuelva todo. Tocar un botón y ahí está la respuesta. Nada de usar la memoria porque eso es un trabajo. Nada de usar el pensamiento propio. Copiemos copy-paste de lo que ya está hecho en Internet. Piensen ustedes por un momento si acaso esta generación actual de adultos, estoy hablando de gente entre 30 y 40 años, uno lo comparado con esto realmente no dan la hora. Piensen en lo que viene. ¿Puede esto cambiar? ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Qué gran conmoción social casi cósmica? Cósmica, dije, no cómica. Tendría que ocurrir para sacudir esta estructura pegajosa y mediocre que se ha ido instalando, solidificando, más y más momificando, al punto que ya parece lo normal, lo correcto, la norma ética, el estándar, la nueva normalidad, como dicen. ¿Qué es lo que tenía que ocurrir? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para sacudir, para demoler eso, para demoler esa costra de flojera, de penquería, de chantería? No tengo idea. Sí sé que tiene que ser algo muy grande. Y esto no va a ser simplemente cuestión de cambiar un gobierno, cambiar Chana por Juana. Porque cambiarlos por quién, si es el mismo pueblo humano. Unos se declaran de izquierda, otros de derecha, otros de aquí, otros de allá, pero vienen todos son de la misma generación, pues. Son de la misma generación. Por supuesto que hay excepciones, pero las excepciones no hacen más que confirmar la regla, como ustedes saben. Los países no se constituyen con 2 o 3 excepciones, se constituyen con una masa disciplinada y trabajadora y un buen número de excepciones brillantes que además agregan ese extra, como lo que cuenta Enrique Bunter en su libro Vale en Boca. Así es. Bueno, no sé lo que les voy a ofrecer mañana, amigos míos, en términos de estudio de algún país o algo así, pero ya se me ocurrirá alguna cosa y ya veré.
ya no más valen boca. Vamos a tratar a otros personajes. Y eso. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo. Chao.